Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. La Iglesia de Cristo presenta Peniel, una experiencia nueva. Escuche atentamente el mensaje de Dios que cambiará su vida. Bendecidos, queridos radioescuchas, en esta noche es una bendición estar nuevamente con ustedes. Pastor Víctor Velázquez, Iglesia de Cristo Miel, aquí en la ciudad de Las Vegas. Y vamos también a compartir este tiempo juntamente con mi hermano Jorge Verduzco y mi hermano Juan Rivera, los Amén. Cuales me ayudan a poder desarrollar el tema de una manera más eficiente. Como estuvimos platicando el día lunes, estuvimos hablando precisamente de el sacerdote con sarna o postillas. Y vamos a continuar precisamente con ese tema, ya que no lo pudimos terminar. Amén. Pero sabemos de que usted está deseoso de poder escuchar la segunda parte, y saludamos a todos los hermanos que nos escuchan también en otros lugares fuera de los Estados Unidos, como es Guatemala, como es México, como es El Salvador, y también, ¿verdad? Le digo, para nosotros es una bendición poder llegar hasta sus medios a través de esta señal de bendición. Gloria a Dios. Y como le digo, no hay otro propósito más que el enseñarles, más que el tratar de edificarles con la palabra del Señor. Entonces estuvimos viendo el tema el sacerdote con sarna, ¿verdad? Basados en el libro de Levíticos, capítulo 21 y verso 20, donde mirábamos que la escritura dice que el sacerdote no podía ser ni jorobado, ni enano, ni uno que tenga, decía, defecto en un ojo, o sarnoso, o que tuviera postillas, ¿verdad? Sarna o postillas. O también otra versión leíamos que decía que no tuviera costra. Amén. Entonces estuvimos viendo precisamente qué es, cómo se manifestaba la sarna y cómo podíamos nosotros identificar si había sarna en nosotros o había sarna quizás en alguien que nosotros conociéramos. Y decíamos que la sarna, las postillas y las costras eran enfermedades precisamente de la piel. Amén. Y por eso fue que el enemigo, cuando llegó a tocar a Job en su cuerpo, le dijo al Señor piel por piel. Así es. Porque le iba a tocar precisamente la piel a este personaje llamado Job. Entonces, una de las formas, le digo, que se manifiesta cuando una persona tiene precisamente sarna, es que estas enfermedades de la piel producen una picazón. Y entonces mirábamos que al haber picazón, ¿verdad? Por eso es que la gente tiene que rascarse, porque tiene precisamente comezón o picazón. Y vimos cómo la Biblia enseña que en el último tiempo habrá mucha gente, desafortunadamente, con una comezón, una picazón de oír. Y explicábamos qué significa eso, ¿verdad? Amén. También mirábamos también, ¿verdad?, de que esa era una enfermedad definitivamente egipcia. Así es. Porque vimos que la escritura decía que el Señor iba a herir precisamente al pueblo de Israel y lo iba a herir con ese tipo de enfermedad. Así es. ¿Verdad? Dice que lo iba a herir con sarna
y comezón de la que no podrás ser sanado. Así es. Entonces vimos que tristemente mucha gente no va a poder ser sanada. Pero en esta noche, le digo, vamos a continuar y vamos a hacernos la pregunta. Cuando Job se volvió sarnoso, ¿qué usaba Job para rascarse? ¿Verdad? Porque él tenía una comezón muy grande. Así es. Yo sé que ahora, por ejemplo, a nosotros en este tiempo, cuando nosotros tenemos comezón y tenemos una comezón en un lugar donde quizás nuestro brazo no alcanza, usted sabe que venden las famosas manitas. Así es. ¿Verdad? Y con esa manita como de chango usted se puede rascar la espalda, ¿verdad? Así es. Porque le venden precisamente ese tipo de manita para que usted se pueda rascar. Pero en el tiempo de Job no habían manitas, ¿verdad? Entonces, ¿qué usaba Job para rascarse? Vamos a ver la palabra y vamos a ver qué dice. Job capítulo 2 y verso 8 dice, y Job tomó un tiesto para rascarse mientras estaba sentado entre las cenizas. Y Job tomó un tiesto para rascarse. Entonces, ¿qué es un tiesto? Porque dice que tomó un tiesto. Cuando vamos o vemos en la palabra que es un tiesto, encontramos que es un pedazo de una vasija o vaso de barro que ya no se pudo reparar y que se tuvo que quebrar. Así es. ¿Verdad? Ya no había manera de repararse. Usted sabe que mientras el barro pueda ser reparado, pues hay ayuda, pues hay, como le quisiera decir, la oportunidad de poder nuevamente rehacer ese vaso. Así es. Porque legalmente todavía no ha pasado todo el proceso, ¿verdad? Esto lo podemos nosotros ver en la palabra, en Jeremías capítulo 18, donde dice la escritura que el Señor llevó a Jeremías a la casa del alfarero. Así es. Y cuando él estaba en la casa del alfarero, dice que vio que el alfarero estaba trabajando en la rueda y estaba haciendo una vasija de barro. Desafortunadamente, cuando él estaba haciendo la vasija de barro, dice la escritura que esa vasija de barro se echó a perder en manos del alfarero. Así es. Pero todavía no estaba terminado, pues todavía no estaba cocido el barro legalmente. Entonces dice la escritura que de ese mismo barro el alfarero volvió a hacer una vasija nueva. Así es. Pero porque le digo, el barro no había todavía pasado el proceso completo. Pero cuando ya el vaso pasó procesos y ya legalmente podríamos decir se convirtió ese barro en una vasija, entonces ahí sí hay un problema, porque al quebrarse la vasija, al quebrarse ese elemento de barro, ya no se puede hacer nada. Así es. Porque definitivamente ya no hay manera de volver a deshacer ese barro. Pero no hay manera, no hay forma. Entonces, como no se puede reparar, ¿verdad? Entonces, lo que sobra legalmente de lo que se quebró, esos pedazos, por decirlo así, de barro, de vasija, de lo que sea, eso se conoce como tiesto, pues. Así es. Es un pedazo de barro de una vasija, pues, pero ya terminada. Entonces, miren lo que dice Isaías capítulo 30 y verso 14. Su caída es como el romper de una vasija del alfarero, despedazada sin piedad. No se halla entre sus pedazos ni un tiesto para tomar fuego, ni del hogar
o para sacar agua de la cisterna. Entonces está hablando precisamente, hermano, de cómo el Señor trata, ¿verdad?, con una nación. Y entonces dice que cuando esta nación cae, es como el romper de una vasija de alfarero, despedazada sin piedad, pero dice, no se halla entre sus pedazos. Así es. Ni un tiesto, pues. O es decir, ¿verdad?, una pieza que pueda ser usada, porque en este caso la caída fue tan, pero tan escandalosa y tan fea, que dice que se despedazó y no quedó ni siquiera un pedazo suficientemente grande para que tenga un uso. Así es. Pero dice la escritura, pues, no quedó ni un tiesto. Entonces el tiesto podía ser usado para tomar, por decirlo así, brasas de algún lugar. Podía ser tomada incluso para sacar agua, aunque sea, ¿verdad? Así es. O para lo que lo usaba Job, que era precisamente para rascarse. Ahora, pero dice que es como una vasija que cayó y se despedazó. Entonces mire por favor Isaías 45:9. Ay del que contiende con su hacedor, el tiesto entre los tiestos de la tierra. Dirá el barro al alfarero, ¿qué haces? O tu obra dirá, él no tiene manos. Mire qué tremendo. Entonces dice que, hermano amado, el tiesto entre los tiestos. Así es. Pero lo que yo quiero es que usted comprenda que era un tiesto. Eso es lo que yo quiero que usted comprenda. Porque Job se rascaba con un tiesto, pues, ¿verdad? Así es. Entonces, ¿pero qué significa eso? Esos tiestos significan precisamente hermanos, personas, gente, porque nosotros somos vasos en manos del alfarero. Amén. ¿Verdad? Entonces, muchas veces hay gente que le gusta andar sacando información de otros. Así es. ¿Verdad? O hay gente que no auxilia a otros para que verdaderamente sean sanados. Así es. Sino solamente los anda rascando. Porque el rascarse te produce un alivio. Así es. Pero no necesariamente te trae una sanidad. ¿Sí me explico? Así. Te trae un tipo de alivio. Ajá. Pero no una sanidad. Y yo no quiero traer un tipo de alivio. No, yo quiero ser un ministro, un pastor que traiga sanidad. Amén. Que traiga la sanidad a la gente. Amén. Pero le digo, desafortunadamente, hay gente que solo rasca, ¿verdad? Así es. Pero, ¿qué significa esa gente? ¿Qué tipifica esa gente que solo anda rascando? Hay un dicho dentro de nuestro vocabulario que cuando queremos sacarle alguna información a alguien, decimos, ¿qué decimos? Ve y ráscale a ver qué le puedes sacar. Ese es el dicho, ve y ráscale a ver qué le puedes sacar. En otras palabras, le estamos diciendo, ve e infórmate. Así es. Por eso es que representa, le digo, a gente chismosa, a gente murmuradora, Así es. a gente criticona. Y lo más triste es que hay gente, le digo, que ya no puede ser sanado. Y por eso eran vasijas quebradas y utilizadas para tomar fuego. Así es. Porque a veces son las personas que terminan incendiando una congregación, que terminan muchas veces trayendo el fuego de la división Así es. a una congregación, ¿verdad? Porque la Biblia habla del chisme Así es. y habla como un gran fuego. Pero dice que los tiestos
eran usados para agarrar precisamente, ¿verdad?, carbones encendidos. Así Entonces, qué triste es cuando la gente no se da cuenta que está siendo usada muchas veces hasta por el enemigo para hacer daño, pero no lo alcanza mucha gente a ver. Así es. Pero aquí dice que estas vasijas muchas veces ya no pueden ser reparadas. Pero le digo, es un poquito triste. Pero ¿cómo se notaba, Jorge, que ya había un problema en la piel o en el cuerpo? ¿Cómo se notaba? Tiene que haber una manera, tiene que haber una forma. Y claro, la Escritura lo dice, la Escritura te lo va mostrando. Así es. En Levíticos capítulo 13 y verso 2, porque le decía a usted que el sacerdote o los sacerdotes sanos tenían que estar examinando constantemente al pueblo. Así es. Y claro, entre ellos también tenía Amén. que haber un examen, ¿verdad? Entonces, por eso le digo que nosotros los pastores, los ministros, somos los llamados a examinar. Por eso fue que a Jeremías le dijeron, si no me equivoco, en Jeremías capítulo 4, te he puesto para que examines la conducta de mi pueblo, para que los examines. Amén. ¿Verdad? Pero yo creo que no solamente me puede examinar mi pastor. Yo creo que la Biblia dice en 1 Corintios capítulo 11, examinaos a Así vosotros es. mismos. Así es. Entonces yo me tengo que examinar. Y si yo creo que por X motivo, ¿verdad? Tal vez me descuidé, tal vez me junté con una persona sarnosa y esa persona me contaminó y empecé a aprender sus costumbres. La persona con la que me junté le gustaba el chisme, la murmuración, le gustaba, ¿verdad?, el estar rascando. Y a mí me gustó eso. Entonces yo lo aprendí. Aprendí la mala costumbre. Y se empezó a formar en mí esa mala costumbre. Entonces cuando la palabra de Dios me habla a mi vida, yo tengo que tomar la actitud correcta. Amén. Y la actitud correcta es, si yo ya me di cuenta de que definitivamente es muy probable que yo tenga ese problema, yo tengo que humillarme y tengo que buscar ayuda. Amén. Para que esa enfermedad no se agrave, no se vuelva crónica, Amén. de tal manera que ya no pueda ser sanada. Así es. Y por eso esta medicina que le estamos dando, esta medicina de la palabra, es hasta medicina preventiva. Amén. Para que usted no tenga que después tener que tomar medicina curativa o incluso ser operado. Así es. O tal vez hasta que le amputen algo. Así es. ¿Sí me explico? Porque Amén. la Biblia dice, ¿verdad?, Amén. que a veces tu ojo te puede ser estorbo y hay que sacarlo. Dice la mano derecha, a veces te tienen que cortar la mano derecha. Así es. Y tú no entiendes por qué. Wow. Y tal vez hasta te pueda doler. Pero solo Dios sabe Así es. la realidad por qué está cortándote la mano derecha. Amén. ¿Sí me explico? Amén. Pero como te digo, hay medicina, ¿verdad?, para ese tipo de conflicto. Entonces, ¿cómo se notaba que ya había un problema en la piel o en el cuerpo? Levíticos 13:2. Cuando un hombre tenga en la piel de su cuerpo hinchazón o erupción o mancha blanca lustrosa y se convierta en infección de lepra en la piel de su cuerpo, será traído al sacerdote Aarón o a uno de sus hijos, los sacerdotes. Pero mire qué tremendo. Entonces, ¿cómo se notaba de que ya había posiblemente un peligro de que a esta persona
no solamente le saliera sarna o le saliera, sino que se iba a convertir, dice, Así ¿verdad? es. Y se convierta en De infección Amén. de lepra. Así es. Entonces, pero ¿cómo se notaba? Porque dice que tenía en la piel de su cuerpo hinchazón o una erupción. Así es. Entonces, cuando nosotros, desafortunadamente, por X motivo, empezamos a hincharnos, Así es. hay una hinchazón dentro de nosotros y estamos vanamente envanecidos e hinchados, ¿verdad? Entonces esa hinchazón es peligrosa porque esa hinchazón me va a afectar Así es. mi modo de pensar, mi modo de actuar, y con el tiempo se va a convertir en lepra. Así Pero es. mientras se convierte en lepra, yo voy a creer que yo todo lo puedo, todo lo sé, no necesito ayuda de nadie, no necesito esto, yo ya puedo, yo ya aquí, yo ya allá. Y es la gente que peligra, porque como está hinchado, cree incluso que ya puede desarrollar un ministerio. Así es. Y hasta se lanza a un ministerio porque está hinchado. Así es. Entonces, cuando usted se empieza a hinchar, ¿por qué alguien se puede hinchar? Según la Biblia. Según la Biblia, usted se puede hinchar por diferentes razones. Pero hay una razón que la Biblia declara bien, pero bien marcada, por lo cual alguien se puede hinchar. En el libro de los Hechos, dice la Escritura que una serpiente mordió a Pablo en la mano. Y esa serpiente lo que producía el veneno al introducirse en el cuerpo del que había sido mordido era hinchazón. Así es. Se hinchaba, ¿verdad que sí? Así es. Y dice que cuando mordió a Pablo, los nativos estaban esperando que Pablo se hinchara Así es. y que Pablo cayera. Pero Pablo era un ministro lleno del Espíritu Santo, Amén. que estaba vacunado Amén. en contra de la hinchazón, Así es. porque ya Dios lo había tratado y le había dicho a Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y lo había hecho que él viera sus debilidades, Así es. para que él no se hinchara, para que él no estuviera vanamente, ¿verdad?, hinchado en su mente, Así es. sino que él tuviera y fuera una persona que se mantuviera en la humildad. Amén. Pero dice que la serpiente fue la que lo mordió y esperaban que él se hinchara. Pero como Pablo se da cuenta de que la serpiente se le colgó en la mano, entonces Pablo toma la determinación correcta. Y dice que había ahí fuego, ¿verdad? Así es. Entonces fue y metió la serpiente en el fuego y sacudió la mano y la... Así ¿verdad? es. O fue al revés. Al revés fue que cuando él sacudió estaba, él estaba juntando leña, perdón, para juntar fuego. Esa es. Así Ayer es. ya me trajo el Señor a la mente la historia. Pero cuando él, ¿verdad?, estaba juntando fuego, Amén. entonces ahí salió la serpiente y se le colgó en la mano. Y él la sacudió. Así es. Porque mira, a veces, ¿cuándo es cuando se le prende a algunas gentes la serpiente? Cuando están juntando fuego. Así es. Porque se sienten que tienen el fuego del Espíritu Santo. Y entonces ahí quiere aprovechar la serpiente para decirles: tú ya puedes. Así es. ¿Verdad? Tú no necesitas esto y no necesitas lo otro, ¿verdad? Pero bendito sea el Señor que este apóstol Pablo se sacudió
la mano. Amén. Y hay que sacudirnos, Amén. ¿verdad? Para que no se pegue ninguna serpiente y no estemos hinchados. Así es, pastor. Fíjese que estaba viendo este versículo que acabamos de leer de Levíticos, que dice que cuando un hombre tenga en la piel o de su cuerpo hinchazón o erupción, esto quería decir, luego les dice que será llevado al sacerdote Aarón o a uno de sus hijos. Esto quería decir que ellos se daban cuenta cuando ya había algo en sus vidas, cuando ya había algo, alguna mancha o algo en la piel. Pero yo, viendo eso y trayéndolo a nuestra vida de hoy en día, nosotros nos damos cuenta cuando hay algo que no es de Dios. Nosotros nos damos cuenta cuando ya estamos infectados, o cuando ya hay alguna infección en nosotros, o cuando ya alguna palabra hizo efecto dentro de nuestros corazones y ya empezamos a hablar, como decíamos, cuando nos juntamos con alguien que le gusta murmurar, que le gusta andar en chismes, y cuando nosotros notamos que ya hay eso en nuestro corazón, debemos de ir con el sacerdote. Debemos de ocuparnos de ir y sanarnos antes de que se convierta, como dice aquí, en infección de lepra, porque eso puede llegar a ser una infección en nuestros corazones y incluso llevarnos hasta una muerte espiritual en un caso grave. Entonces tenemos que ver que si hay algo dentro de nosotros, o si yo veo algo en mi hermano, si yo sé que mi hermano era una persona sana, pero se empezó a juntar con ciertas personas y empezó a ser contaminado con eso, yo debo de ir y hablar con él y decirle, tú no eras así, tú eras diferente a esto. ¿Por qué no vas mejor y hablas con el siervo y te ministras y sacas eso que hay en tu corazón, para que no llegue a ser algo más grave con el tiempo? Sí. Y a veces el peligro es porque hay gente que creen que no van a ser afectados y contaminados. Así es. Ese es uno de los grandes peligros. Entonces, estas personas no se apartan. Así es. No se apartan de las personas que están infectadas. Siguen escuchando. Dicen, no, y dice, no, pero me lo voy a ganar, y esto y lo otro. Con el paso de los años, así es, te das cuenta que esas personas fueron infectadas. Así es. Pero si tú les preguntas, ¿usted está infectado? Te va a decir que no. Te va a decir que no. Pero qué difícil es ser uno sincero. Así es. Agachar la cabeza, humillarse y decir, sí, sí, Señor, sí, pastor, sí, mi líder, estoy infectado, ayúdeme, por favor, ayúdeme, ore por mí. Pero como mirábamos, ¿verdad? Se manifiesta a través de hinchazón. Amén. Pero otra manera está ahí mismo en el versículo 14 de Levíticos 13. Dice, pero cuando aparezca en la carne viva será cuando aparezca en él. Carne viva, amén. Cuando aparezca en él carne viva, será inmundo, y el sacerdote mirará la carne viva y lo declarará inmundo. La carne viva es inmunda, es lepra. Oiga esto. Entonces, muchas veces tú empiezas a ver a la persona. Así es. Que en un tiempo fue espiritual, pero de repente le empieza a salir la carne. La carne viva, dice, ¿verdad? Así es. Entonces pasó de ser espiritual a convertirse en una persona carnal. Así es. Entonces es la persona que busca más las cosas de la carne que las cosas del espíritu. Así es. Pero es evidente porque dice, el sacerdote mirará la carne viva. Así es. Que tú no necesitas ser demasiado, tener dones del espíritu, don de discernimiento. No. Solo míralo. Así es. Solo mírale. Mírale a la persona, mírale la boca. Mírale qué habla. Así es. Mírale qué hace. Mírale qué ve. Mírale si anda todo el día pegada al teléfono, ¿verdad? Así es. Mira si incluso está en el culto y está texteando.
está en el culto y está conectada la persona a Facebook. Entonces tú lo estás viendo, lo ves. Así es. Tiene la carne viva, ¿verdad? Entonces dice, el sacerdote mirará la carne viva, lo declarará inmunda. La carne viva es inmunda, es lepra, ¿verdad? Pero hoy día vemos un pecado muy común entre los creyentes y que hace mucho daño, que puede hasta matar espiritualmente a alguien. Así es. Y que trae separación y división, decíamos. Eso lo encontrábamos ahí mismo en Levíticos 19:16. No andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. Oiga esto, pero no andarás chismeando. Así es. Entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo. Pero cuando usted está chismeando, usted está atentando contra la vida de su prójimo. Así es. Porque usted anda comentando, contando y diciendo, y muchas veces está atentando contra la vida espiritual de esa persona, contra su vida en Cristo, porque esa persona se puede hasta decepcionar por lo que usted le está diciendo, le está comentando. Y le puede usted estar haciendo un gran daño. Y eso afecta hombres y mujeres. Así es. Pero, no es que yo quiera atacar, que Dios me guarde, pero un elemento que desafortunadamente es muy fácil de envolverse en ese tipo de situaciones son las mujeres. Así es. El ente femenino tiene ese problema. Y por eso decía, primera de Timoteo 5:13, y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no deberían. Oiga, pero dice que estas personas, estas mujeres que Pablo conoció, yo no conozco a ninguna. Yo no conozco a ninguna. Bueno, pero dice que aprendieron a ser ociosas. Así es. O sea, no tienen vida espiritual, pues. No tienen vida espiritual. Así es. Jamás las va a ver usted leyendo la Biblia o oyendo un mensaje. No. Usted las va a ver leyendo textos todo el día. Chateando, mensajeando, posteando cosas, ¿verdad? Eso. Pero jamás las va a ver, porque para lo que es espiritual, para eso tienen ocio. Son ociosas. Sí. No les gusta. Y dice que andan de casa en casa. ¿Por qué? Porque andan chismeando. Así es. Se andan de casa en casa. Pero usted me podrá decir, pastor, pero yo no ando de casa en casa. Sí, porque ahora usted ya no tiene que salir. Para enterarse de todo. Si ahora ya no tiene que salir, ahora simple y sencillamente se siente en su casa, se empieza a rascar la panza, ¿verdad? Y empieza a meterse a Facebook. Así es. Y se mete al hogar de fulana, al hogar de sutano, ¿verdad? Así es más, va hasta su tierra. Así es. Está a 5,000 millas, ¿verdad?, de distancia, pero usted está ahí, ¿verdad?, platicando con todas las vecinas del pasado, ¿verdad? Usted está ahí platicando con la mencha, con el mencho y todo eso, ¿verdad? Pero el problema es que cuando una persona tiene sarna manifestada en comezón o en una erupción, o le digo, ¿verdad?, la sarna se manifiesta en chisme, que es el peligro. Proverbios 16:28. El hombre perverso provoca contiendas, y el chismoso separa a los mejores amigos. Mire el peligro. Amén.
porque eran mejores amigos. Así es. A veces pueden ser a los mejores hermanos, así es. a los mejores mujeres, así pero es. el asunto es que separa, y separa a los mejores. Así es. Porque el diablo anda buscando precisamente afectar Así es. a los mejores. Entonces aquí dice que el chisme separa a los mejores Así amigos. es. Pero vamos a platicar un poquito más adelante de esto y vamos a permitir que mi hermano Juan Rivera, ¿verdad? Porque aquí solo nos ve y que participe mi querido hermano dándonos anuncios de la congregación. Sí, amén. Bueno, pues estamos escuchando el mensaje, parte número 2 del sacerdote con sarna, ¿verdad? Y está escuchando usted al pastor Víctor Velázquez. Estamos ubicados en el 920 y Sahara. Nuestros días de servicio son los días sábado a las 7 p.m. y los días domingo a las 11 de la mañana. Iglesia de Cristo en Las Vegas. Usted nos puede encontrar por medio de Facebook y de YouTube en los canales, y ahí encontrará más enseñanzas. Le queremos recordar también a los hermanos de la congregación que este viernes a las 9 p.m. habrá una vigilia en la cual estaremos buscando al Señor. Amén. Bueno, también queremos mandar un saludo a todos aquellos que nos están siguiendo ahorita por medio de internet. A nuestro hermano Ezequiel Salas, bendiciones. A nuestra hermana Olive Hill, a nuestra hermana Goy Verduzco, a nuestra hermano George López, a nuestra hermana Joana Mejía y a nuestra hermana Silvia Méndez. Bendiciones, hermanos, y estén atentos a la continuación de este tema. No sé si tú tendrás algunos otros más. Son los mismos. Son los mismos por el momento. Bueno, sí. Gloria a Dios. Y acuérdese usted que está en su radio, ¿verdad? Escuchándonos en vivo aquí en Las Vegas. También lo bendecimos, ¿verdad? En el nombre del Señor Jesucristo. Y sí, como me dijo mi hermano Juan Rivera, este viernes nos reuniremos a buscar de Dios. Amén. Aleluya, ¿verdad? Desde las 9 de la noche en adelante, ahí estaremos buscando del Señor. No ponemos una hora para terminar porque legalmente no sabemos, ¿verdad? Amén. Pero ahí vamos a estar, le digo, con toda la buena intención, buscando al Señor. Le invitamos para que usted haga el esfuerzo y pueda venir con alegría, con la motivación del Espíritu Santo, ¿verdad? Y con la mejor actitud. Amén. De poder juntamente con su servidor buscar de el Señor. Bueno, pero estamos hablando, como le digo, del sacerdote sarnoso. Y entonces hay áreas en la vida de ciertas personas que son muy evidentes. Así es. Como decíamos en Levíticos 13, que la carne viva. El sacerdote miraba la carne viva. Entonces hay cosas que son demasiado evidentes. Y desafortunadamente, para estas personas, ellos tenían que ser aislados de la comunidad. Así es. Para no contagiar a otros, porque es contagioso, pues. La sarna puede ser contagiosa en ese aspecto, pues, cuando estamos hablando de lo espiritual. Entonces, hay gente que puede ser contagiada. Entonces, a mí como pastor, me conviene tener buen ojo. Así es. E identificar a la gente cuando a la gente ya le brotó la erupción. Ya le brotó la sarna, ya lo veo que se está rascando, ¿verdad? Y todo eso. Entonces me conviene a mí ver y qué voy a hacer. Lo que dice la Escritura que se debe de hacer en el caso espiritual. Así es. Segunda de Crónicas, capítulo 26 y verso 21. El rey Osías quedó leproso hasta el día de su muerte. Oye, quedó leproso hasta el día de su muerte. Mire qué peligroso es esto. Porque ya no pudo ser curado. Pero mira quién es, era un rey. Un rey, así es. Y habitó en una casa aislada, separada, dice otra versión, como leproso,
porque había sido excluido de la casa de Yahvé. Oiga eso. Entonces, dice que habitó aislado. O sea, Así es. ese aislarlo era para el bien. El bien de los demás. Así es. Para que no se contaminaran y no les pegara la misma enfermedad. Así es. Y eso es algo que usted tiene que entender. Cuando alguien es aislado, cuando alguien es separado, muchas veces es separado para bien de la misma congregación. Así es. Como cuando dice la Biblia que Pablo encontró a uno que había caído en un pecado en el cual se había acostado con su propia madre, dice una versión, otros dicen con su madrastra. Así es. Y desafortunadamente no se había hecho nada y lo habían dejado en la congregación. Pablo se entera, llega a oídos de Pablo, y Pablo lo primero que va a hacer es aislarlo. Así es. Aislarlo. Porque aparte de eso, aislarlo, porque no tenía ninguna pizca de arrepentimiento. Claro que después, cuando él se arrepiente, le dice que lo admitan de nuevo. Así y que es. lo reciban como a un hermano en Cristo, ¿verdad? Entonces hay gente que es excluida de la casa del Señor. Pero miren, ¿qué tal cuando te dan el consejo y tú no lo quieres entender? No lo quieres porque te crees más inteligente y te crees, no, a mí no. Miren lo que dice cuando aparecieron unos sarnosos, pues, en la congregación de Israel. Números 16:24. Dice, habla a la congregación y diles, alejaos de los alrededores de las tiendas de Coré, Datán y Abiram. Oiga esto, oiga esto. Oiga esto. Alejaos, alejaos. Así es. ¿De quiénes nos tenemos que alejar? Oiga esto. Cualquiera pudiera decir, no diga nombres. Porque a veces así se piensa, pues. Así es. Pero no, aquí Moisés dijo, alejaos de las tiendas. Así ¿De es. qué tiendas? De Coré, de Datán y de Abiram. Así es. ¿Verdad? Punto, aléjense. Ahí está un poquito difícil la situación. Pero luego en el verso 26. Y habló a la congregación diciendo, apartaos ahora de las tiendas de estos malvados, y no toquéis nada que les pertenezca, no sea que perezcáis con todo su pecado. ¿Qué les está diciendo? Los aísla y les dice apártense de, y no toquen. No toquen nada. Así es. No se vayan a contaminar. Eso es lo que está hablando. Así es. De contaminación. Entonces, pero les digo, nosotros lo tenemos que entender. Amén. Nosotros. Porque es para nuestro bien. Amén. Yo he visto gente que no se aparta. Yo a través de mis 26 años de ministerio, he conocido gente que no lo quiere hacer. No lo quiere hacer. Así es. Y piensa que porque uno es malo, porque uno odia a tal persona, ¿verdad? Porque ya no está con uno. No. Pero entendemos que hay un peligro. Pues, así es. ¿Verdad? Por eso dice Proverbios 20:19. El que anda murmurando revela secretos. Por tanto, no te asociéis con el chismoso. Sí, no te juntes. Así es. No te pegues a él. ¿Verdad? Porque él anda murmurando. Pero si tú te asocias con él, como dice la escritura del mundo, pues. Dice el mundo en sus dichos, ¿verdad? Dime con quién andas y te diré quién eres. El que anda entre la miel, algo se le pega, ¿verdad? Entonces,
Por eso dice, no te asocies con el chismoso. Pero mira lo que dice segunda de Timoteo 3:5. Teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, a los tales evita. A los tales evitas. Amén. Entonces, pero oiga esto, pues. Oiga esto, ponga atención a lo que le voy a decir ahorita. Hay ocasiones en que la misma persona toma la decisión de separarse o aislarse. Así es. Y es ahí donde se necesita discernimiento para poder saber qué medidas tomar. Así es. ¿Sí me explico? Ahora, oiga, ¿por qué es que mucha gente toma decisiones erradas? ¿Por qué? ¿Por qué crees tú? Mira lo que dice Proverbios 18:1. El que vive aislado busca su propio deseo, contra todo consejo se encoleriza. Ok, ¿por qué se aisló? ¿Por qué se aisló? Porque tiene sus propios deseos, Así es. sus propias ideas, sus propios anhelos. Y muchas veces esa persona, cuando tú le aconsejes, es para su bien, es para su beneficio, Así es para su protección, es para su ayuda. Pero él se va a enojar, se va a encolorizar. ¿Por qué? Porque no lo va a aceptar, porque él quiere buscar su propio deseo, su propia voluntad. Y por eso Jesús nos enseña que él no vino a hacer su voluntad. Él no buscaba su propio deseo o su propia voluntad. Él buscaba la voluntad del Padre. Así es. Pero dice que el que vive aislado busca su propio deseo. La versión Jerusalén, ¿cómo dice? El que vive apartado busca su capricho. Se enfada por cualquier consejo. Oiga esto. Entonces, volvemos, porque busca su propio deseo. O sea, es caprichosa. Así es. Esa persona es caprichosa. Y se va a salir con su capricho. Va a hacer lo que quiere. Porque es caprichosa. ¿Verdad? Entonces, es difícil para mucha gente entender eso. Para mucha gente es difícil. Pero Pablo lo aconseja en sus cartas, el apartarse, pues. Así es. ¿Qué dice segunda de Tesalonicenses 3:11? Porque oímos que algunos entre vosotros andan desordenadamente, sin trabajar, pero andan metiéndose en todo. Andan metiéndose en todo. Pero dice, oímos que algunos, ¿verdad? Porque no son todos. Así es. Son algunos. Pero esos algunos, uno tiene que tener entendimiento, discernimiento, poder entender para tomar, te digo, las decisiones correctas. Así es. ¿Verdad? Para el bien propio. Amén. Para el bien de mi familia. Para el bien de la congregación. Como te digo, mi querido amigo, hermano, radio escucha, somos la Iglesia de Cristo Miel aquí en la ciudad de Las Vegas y estamos ubicados en el 920 Isahara. 920 Isahara, exacto, entre la Maryland y la Commercial. Nuestros días de servicio son los días sábados 7 p.m. y los días domingos 11 a.m. Amén. Y te invitamos para que tú te acerques, si no tienes una congregación, le puedas pedir al Espíritu Santo testimonio, ¿verdad?, de nuestras reuniones y lo que hacemos, y que el Espíritu Santo te dirija a donde Él quiera que tú estés congregado, para que tú puedas de alguna manera ser edificado, ser formado, ¿verdad? Y como te digo, pues te invitamos, si no tienes una congregación, a que le consultes al Señor, y si el Señor te da el ok, entonces serás, te digo, ¿verdad?, bienvenido en nuestros medios, porque sabemos que te vas a gozar, porque llevas el ok precisamente del Señor. Aleluya, gloria a Dios.
Y si quieres este viernes, te digo, vigilar, puedes vigilar con nosotros. Tenemos nuestra vigilia desde las 9 de la noche en adelante. Y vamos a estar ahí, primeramente Dios, también tu servidor, compartiendo un poquito de la palabra del Señor. Y vamos a estar también, ¿verdad?, ministrando unos cantos ahí, ¿verdad?, delante de la presencia de Dios para que se vea, ¿verdad?, la alabanza y la gloria del Señor en medio nuestro. Gloria a Dios. Aleluya. Pero no sé si alguien más se ha conectado de casualidad. Sí, aquí un saludo para nuestros hermanos de DC Hot Springs, Esme y Alex Figueroa. Un saludo hasta allá. Y aquellos que nos escuchan a través de la Verdad Radio 95.9, les recordamos que estamos transmitiendo todos los días lunes de 7 a 8, los días miércoles de 6 a 7 y los viernes un programa pregrabado de 7 a 8. Y si usted tiene la posibilidad, usted que nos mira por internet, denle un like a la página de la iglesia, comparta esta enseñanza para que así sea de bendición también para sus amistades, para que aquellos que lo miren a más personas y así se propaga. Y también le recordamos que tenemos un canal de YouTube en el cual estamos actualizándolo y estamos subiendo las enseñanzas de la radio y de la congregación. Amén, hermano. Gloria a Dios. Pues ya te comprometiste a subir todas las que faltan. Amén, así es. Todavía te faltan como unas 6. Sí, yo creo que sí. Aleluya. Así que te tienes que poner al día. Usted ya lo oyó en esta noche, así que. Así es. Aleluya, gloria. Ya no tienes excusa tú. Públicamente. Entonces, mire, por favor, ¿verdad? Le digo, porque oímos que algunos andan entre vosotros, andan desordenadamente, andan metiéndose en todo. Ahora miren lo que el consejo de Pablo, pues, en el verso 14. Y si alguno no obedece a nuestra enseñanza en esta carta, señalad al tal y no os asociéis con él, para que se avergüence. Sin embargo, no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a un hermano. Oiga esto. Pero dice, señalad al tal. Así es. Entonces muchas veces es necesario, aunque usted no lo entienda, tener que decir. Así es. Tener que decir, ¿verdad? Porque no hay de otra. Ahí dice, señalad al tal. Así es. Como cuando Pablo señaló y dijo, Alejandro el candelero me ha hecho mucho daño, le dijo a Timoteo, apártate de él. A Jimeo y Fileto creo que dice, ¿verdad? También, y señala. Así es. Porque es importante muchas veces que nosotros entendamos esa verdad para que no nos escandalicemos cuando desafortunadamente se tiene que señalar al tal y no os asociéis con él. Ese es el consejo. ¿Por qué no debes de asociarte con él? Para que no te contamine. Así es. No te asocies con él. Pero mucha gente lo que va a decir es, ay, en esa iglesia no hay amor. Es lo primero que la gente piensa y no se da cuenta que al contrario, es por amor. Así es. Por amor a esa persona, para que esa persona al darse cuenta de que está haciendo algo malo, dice aquí, se avergüence. Así es. Le dé vergüenza, digo, no, esto que estoy haciendo yo no está bien. Esto que estoy haciendo yo no es de un cristiano sano. Así es. Entonces le va a dar vergüenza. Y si le da vergüenza y toma la actitud correcta, entonces se va a arrepentir. Así es. Pero dice, sin embargo, no lo tengáis por enemigo. Porque no es enemigo. Así es. Es hermano. Amén. Es hermana. Así es. Pero no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a un hermano. Así es. Pero mucha gente no va a dejar, no va a querer ser amonestado, ¿verdad? Desafortunadamente. Entonces, miremos, ya solo nos quedan, hermanos, unos pocos minutos. La conclusión, ¿verdad? Seamos, hermanos, gente que traigamos
a nuestra vida la imagen del celestial. Así es. Acuérdense que hablábamos que cuando se tiene una costra de tierra es porque somos gente que solamente piensa en lo terrenal. Amén. Entonces, somos, la sarna es que somos terrenales, pues. Somos gente del mundo, mujeres mundanas, hombres mundanos. Pero si nosotros queremos traer la imagen del celestial, es decir, ser como el Señor quiere que seamos, para que nosotros seamos aquello para lo cual Dios nos diseñó. Así es. Nos predestinó. Mire 1 Corintios 15:49. Y tal como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Traeremos también Amén. la imagen del celestial. Romanos 8:29. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Oiga esto. La figura de un hombre que trae la imagen del celestial la podemos ver en Moisés. Amén. Moisés es la figura de uno que trae la imagen del celestial, porque dice la escritura que su piel no era una piel enferma, no era una piel sarnosa, no era una piel con erupción, no tenía postillas. Mire lo que dice la escritura en Éxodo capítulo 34 y verso 29. Y aconteció que cuando Moisés descendía del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, Moisés no sabía que la piel de su rostro resplandecía por haber hablado con Dios. Mire qué sacerdote va, mire qué hombre. Su Amén. piel resplandecía. Su piel no tenía postilla, no tenía costra, no tenía sarna, no, al contrario, se notaba la sanidad Amén. de su piel. Amén. Y en esta noche, Señor, nosotros oramos Así es, Señor. por aquellos que nos están escuchando, Sí, para que Señor. tú, a través de esta palabra que hemos transmitido a través de esta onda radial, ellos puedan, Señor, ser cada vez más mejores sacerdotes. Sí, Señor. Si por X causa los alcanzó la lepra del pecado, te pedimos que los perdones, Señor. Sí, Señor. Si desafortunadamente le salieron ya las erupciones, tú eres poderoso para traer sanidad, Señor, a Así sus es. vidas. Si por X motivo, Señor del cielo, tienen conflictos de sus propios deseos, ayúdales, mi Dios, Sí, en Señor. el nombre de Jesús, a que sean libres y quieran hacer tus deseos. Que así sea, Porque cuando una persona hace tus deseos, es lo que a ti te agrada. Así es. Pero alguien que quiere hacer sus propios deseos corre un peligro, porque el día de mañana ya no va a querer hacer sus propios deseos, sino los deseos del padre, el diablo. Que el Señor lo reprenda a ese personaje. Sí, sí. Pero ese es el peligro. Entonces, mi querido Radio Escucha, te invitamos para que tú, te digo, el próximo lunes nos vuelvas a sintonizar. Estaremos tocando el sacerdote con los testículos mayugados. Así es. O el sacerdote castrado, dice otra versión. Así es. Vérate, así que no te lo pierdas. Hermanos, despídanse. Así Amén. es, hermanos, que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos aquí el lunes. Amén, hermanos. Les deseamos un resto de la semana bendecida. Que tengan un día bendecido. Amén. Que el Señor los guarde, los proteja. Ha sido el pastor Víctor Velázquez, la Iglesia de Cristo Miel aquí en Las Vegas, y su programa Peniel, una experiencia nueva. Hasta el próximo programa.